Ahora empezaríamos con la tercera unidad y el tema que vamos a ver hoy es citogenética. Citogenética de animales domésticos. Bueno, la citogenética es la ciencia que estudia la morfología, actividad y alteraciones de los cromosomas. Entonces recuerden siempre que estudia la morfología, actividad y alteraciones de los cromosomas. El objetivo de la citogenética, por un lado, es estudiar la morfología, ¿sí?, o la estructura de los cromosomas de las diferentes especies, ya sea animal o vegetal, y determinar las diferentes alteraciones cromosómicas y sus manifestaciones clínicas, en el caso nuestro, ¿no?, de animales domésticos. Las etapas por las cuales pasó la citogenética fueron numerosas. Lo primero que se intentó hacer es mejorar las técnicas para la obtención de los cromosomas mitóticos. Primeramente se procesaba el material como si fuera un corte histológico, pero como ustedes saben, cuando se producían los cortes, nunca se podía exactamente ver el número de el número de cromosomas que tenía en cada metafase. Entonces trajo complicaciones. Hasta que se obtuvo la técnica de suspensión celular, en donde ya fueron mejorando, por lo menos para determinar el número de cromosomas que presentaban cada especie, ya sea la humana como la de los animales o vegetales. Una vez que se consiguió obtener metafases, digamos, morfológicamente bien visibles, se procedió a la siguiente etapa, que es la de los bandeamientos cromosómicos. ¿Para qué se utilizaban o se utilizan actualmente los bandeamientos cromosómicos? Es para ver la estructura no solo de los cromosomas, sino también para ver ciertas alteraciones que pueden tener los cromosomas y que traen consecuencia, en el caso de los animales domésticos, esterilidad, problemas reproductivos. Posteriormente surgió la citogenética molecular, en donde ya se estudian estructuras mucho más pequeñas dentro del cromosoma, como son los telómeros, el centrómero, los DNAR, 18, 5S. Bueno, vamos a hablar primero de los bandeos cromosómicos, los bandeos que son de rutina en un laboratorio de citogenética. Tenemos el bandeo C, que identifica las regiones de heterocromatina constitutiva, que ustedes habrán visto, no sé si en histología o en química, ¿sí? Bueno, con relación al bandeo C, ¿qué es la región de heterocromatina constitutiva? ¿Cuáles son sus propiedades? Ella permanece constante condensada durante todo el ciclo celular y en todas las células del individuo. Entonces permanece condensada. Generalmente se concentra en bloques en los cromosomas. Estos bloques se distribuyen en regiones proximales, terminales o en torno de la constricción secundaria o el centrómero. Los cromosomas, ambos homólogos, presentan la misma, la heterocromatina se ubica en la misma región del cromosoma, o sea, tienen la misma posición y no contiene genes estructurales. Bueno, este, por ejemplo, es un bandeo C de una especie de pez llamada Pareona afines, en donde ustedes van a ver, por ejemplo, los puntitos estos negros que se ven acá en el centrómero, esos son heterocromatina constitutiva. A veces la heterocromatina se distribuye en todo el brazo, como en este caso todo el brazo corto del cromosoma. A veces ella se encuentra, acá habría una constricción secundaria que no se la ve porque
o sea, tendrían que ver esto en un microscopio óptico para ver perfectamente que acá hay una construcción secundaria que toma una coloración celeste muy clarita. Entonces, encima de esta construcción general, generalmente se encuentran los bloques de heterocromatina. Esta sería una posición distal. Esta que está acá en este cromosoma sería una proximal. Y como ven, siempre los homólogos tienen la misma distribución de la heterocromatina constitutiva. Muy bien. Seguimos. Siguiente bandeo. Bandeo G. Se identifica segmentos que reaccionan positivamente, que son de color oscuro, de regiones oscuras, que representan los segmentos de cromosomas que se condensan más temprano en la profase. Entonces, esos serían los positivos. En cambio, los negativos o bandas G negativas son las que son más claras, que son las que se condensan más tardíamente en la profase. En este caso se utiliza, en el anterior se utiliza mucho bromo. En este caso se utiliza mucho la tripsina, en esta técnica para dar esas bandas oscuras y claras. Por ejemplo, acá bueno, es una metafase de un humano, entonces tenemos bandas oscuras, que son las que se condensan primero, y después tienen las bandas claras, que son las que se condensan posteriormente. Entonces las oscuras son bandas G positiva y las claras bandas G negativa. También sirve para aparear los cromosomas, como también para ver alteraciones cromosómicas, como vamos a ver más adelante. Después tenemos el bandeo Q, que inicialmente se empleó con la quinacrina, que es un fluorocromo, por eso es que recibe el nombre de bandeo Q. La quinacrina entonces tiene mayor afinidad por los complejos DNA-proteína de las regiones cromoméricas. Ustedes se acuerdan que las regiones cromoméricas eran regiones condensadas que se producían cuando se realizaba la división meiótica, que las intercromoméricas, o sea, las zonas más oscuras. Bueno, entonces, bueno, esto sería también de banda Q de una mujer sería, y entonces ven cómo aparece como, por eso es que se llama fluorocromo, parece brillantes, ¿sí? Esto se mira también con un microscopio especial, que es un microscopio de epifluorescencia. Entonces se ven de esta manera, ¿sí? Así como bandas brillantes, oscuras, y bandas claras, que son menos fluorescentes, digamos, ¿sí? Entonces las bandas Q brillantes son las que coinciden con las bandas oscuras de la G, que dijimos anteriormente, que eran las que se condensaban en forma más temprana. Y sigo insistiendo que todo esto se utiliza para parear los cromosomas y para ver si hay algún tipo de alteración cromosómica. Después tenemos los bandeos R, que identifican las regiones intercromoméricas. O sea, el Q eran las cromoméricas y estas ya es las regiones intercromoméricas, que son las que estarían entre los cromómeros. A ver, acá está, ¿sí? Entonces, su resultado es opuesto al del bandeo G. Y se utiliza mucho para colorear en los extremos. Fíjense como en las puntas, en los telómeros, aparecen mucho más oscuros los bandeos R. Después tenemos el bandeo NOR, ¿sí? Esta se utiliza nitrato de plata, que identifica las regiones organizadoras de nucleolo. Dijimos que se utiliza nitrato de plata, y lo que ustedes van a ver, aunque acá está en tonos de grises, esto toma una coloración amarillenta, ¿sí? Sino que acá, como se hizo con
una fotografía en blanco y negro, entonces tenemos que aparece esta coloración gris. Pero los cromosomas aparecen con un tono marrón, digamos, marrón dorado. Y las regiones organizadoras de nucleolo aparecen con un color, pues esta flechita está marcando acá, un color oscuro, bien negro, ¿sí? En esta se ve mejor. Entonces estos dos cromosomas serían cromosomas pares, ¿sí? Hibridación in situ fluorescente FISH se llama esta técnica, ¿sí? Que ella aparece dentro de la citogenética molecular. En este caso permite visualizar estructuras moleculares mucho más pequeñas, ya sean los telómeros, como le dije, DNA 18S, 5S, etc. Y le llama hibridación in situ o inmunofluorescencia. Y tenemos en este caso que es de una metafase, ¿sí? En donde se hizo un FISH. O sea, aparece de color así rojizo, y estos puntos amarillentos serían las regiones organizadoras de nucleolo, pero de 18S. Estos son cromosomas homólogos. Entonces aparece este amarillo que se intensifica más, ¿entienden? Este es la metafase de un sábalo, ¿sí? Prochilodes lineatus se llama, ¿sí? Acá de la zona del río Paraná. Después tienen el bandeo fluorescente multicolor. Este ha representado una base sustancial para el estudio de la estructura cromosómica, ya que pinta, o sea, tiñe cada secuencia del cromosoma, ¿sí? También, bueno, se lo conoce como pintado cromosómico, y facilita aún mucho más la detección de aberraciones cromosómicas, especialmente lo que sea translocación, que vamos a ver más adelante. Fíjense, este es un cariotipo, o sea, una metafase humana, y como cada cromosoma tiene un color. Por ejemplo, este cromosoma verde que está acá es par de este cromosoma. Este cromosoma rojo tiene como par este cromosoma. Este naranja con este naranja que está acá, ¿sí? O sea, ven este violeta con este violeta, y así van uniendo ustedes. Por supuesto que cuando haya un tipo de alteración, vamos a suponer que este verde intercambia material genético con este rojo, entonces ustedes van a ver que una partecita de este verde va a estar pegado acá a este rojo, y una partecita del rojo va a estar pegada al verde. Entonces sí, ustedes pueden detectar qué tipo de alteración o aberración cromosómica ustedes están teniendo. Con relación a los cromosomas, el tamaño de los cromosomas es variable según la especie, ¿sí? Tenemos que de 0,5 micrómetros en hongos y algunos organismos superiores, de 5 a 6 micrómetros en la mayoría de las especies, y de 36 micrómetros tendríamos en el Trillium, que es una monocotiledona, esa sí que es inmensa, ¿no? Con relación a la estructura de un cromosoma metafásico, ustedes van a tener dos brazos. Un brazo menor, que sería este en este caso, y siempre le van a representar o lo van a poner con la letra P. Te colocan una letra P, pongan, vamos a suponer que ponen cromosoma 1P, sabe de qué están hablando, del cromosoma 1 y del brazo menor. Ahora el caso del brazo mayor se representa con la letra Q. Lo mismo, si ponen cromosoma 1Q, el que sabe citogenética sabe que ustedes están refiriendo al cromosoma, cromosoma mayor. Bueno, ¿qué otra estructura encontramos? Los telómeros, que son los extremos, ¿sí? La constricción primaria, donde van a tener el centrómero, y la constricción secundaria, que aparece generalmente una coloración. No todos los cromosomas tienen, pero algunos sí lo tienen, y aparece una coloración mucho más clara aquí. Y estos dos puntitos
que pertenecen a cada una de las cromátides se llaman satélites. ¿Qué podemos decir del centrómero? El centrómero, entonces, el nivel de empaquetamiento de ADN ahí y de proteína es mucho mayor. Presenta menor condensación y coloración. Generalmente cuando ustedes colorean con gienza, que la coloración de los cromosomas siempre se hace con gienza, en esa zona aparece un color clarito. El gienza le da un color así, digamos, violeta al cromosoma. Bueno, está relacionado con procesos de migración celular, que ustedes ya lo saben eso, y permite una segregación adecuada de los cromosomas. El número de centrómeros puede variar. Puede ser monocéntrico, que tiene un solo centrómero, discéntrico, 2 centrómeros, tricéntrico, tetracéntrico, pentacéntrico. O sea, pueden tener varios tipos, o sea, el cromosoma puede tener varios centrómeros. Tenemos que hay cromosomas que son acéntricos, o sea, que no presentan centrómeros. Y estos van a ser inestables y terminan siendo eliminados del núcleo y forman lo que se conoce como micronúcleo, que es una estructura que se utiliza mucho para ver si hay contaminación ambiental, ¿saben? De acuerdo a la cantidad de micronúcleos o sea, se cuenta la cantidad de micronúcleos que posee el individuo y podemos determinar si, ¿cómo se llama? Si está en un ambiente, digamos, dañino para el individuo, ¿no? Con relación a los cromosomas discéntricos, que es lo que puede ocurrir en una inversión paracéntrica. Ellos pueden, si durante la división celular cada centrómero se orienta en forma opuesta, puede provocar una quiebra en el cromosoma y ahí pueden tener entonces estructuras sin centrómero. Pues eso, como ya le dije anteriormente, es inestable y termina eliminándose y denominando micronúcleo. Porque el micronúcleo en realidad se rodea así de membrana nuclear también, sino que está apartado del núcleo, digamos, y se encuentra en el citoplasma, ¿no? Y tiene una estructura mucho más pequeña. Bueno, para que tenga un funcionamiento normal, ¿qué va a suceder? Se puede inactivar uno de los centrómeros, ¿sí? Y queda como centrómero latente, que serviría para como un nuevo centrómero de arreglos cromosomas posteriores, sobre todo en las especies, esto ocurre mucho en peces, en reptiles. También puede ser tener una coorientación de los dos centrómeros para el mismo polo, entonces en ese caso no habría quiebre, ¿no? De cromatina. Después tenemos lo que se conoce como cinetocoro, que es una estructura globosa o en forma de placa de naturaleza proteica que está situada en la región del centrómero, donde se ligaría el uso, ¿no? De la fibra del uso, ¿no? La función. Tiene proteínas que inactivan el ciclo celular hasta que el último cromosoma esté ligado a la fibra del uso. Cuando el último cromosoma está ligado, él se desliga, o sea, se desliga la proteína, y el cromosoma pasa a la etapa de anafase y continúa con la división celular. También participa en la reactivación de centrómeros latentes, que son, como dije anteriormente, centrómeros que están ahí, pero que no se activan hasta que digamos, la especie lo necesite, ¿no? Por algún motivo evolutivo, ¿no?
Entonces también como formación de nuevos centrómeros, o sea, neocentrómeros. Esa sería otra de las funciones que tiene el cinetocoro. ¿Cuáles entonces son? Placas de naturaleza proteica que pueden ser globosas o en forma de placas, ¿sí? Situada en la región del centrómero. Después tenemos la constricción secundaria, que es menos condensada, como le dije anteriormente, y que aparece de un color muy claro, así parece más bien como un fantasma dentro de la estructura del cromosoma. Después tenemos la región organizadora de nucleolos. Las NOR se las conocen como NOR y son copias repetitivas en tánder de DNAR. Entonces la estructura es siguiente. Tiene 18S, después tienen un espaciador interno transcripto, 5.8S, espaciador de nuevo interno transcripto, 28S. Todo esto forma el gen. Este gen está separado de otra estructura del gen, o sea, de otro gen, digamos, que dijimos que en tándem, porque se va repitiendo todo el tiempo, y están separados por un espaciador interno génico. Los telómeros. Estos dijimos que se encontraban en el extremo del cromosoma. El telómero es específico de esa región y diferente del DNA restante. También se encuentra en secuencias repetitivas en tánder y sería esta la secuencia: timina, timina, adenina, guanina, 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 en el DC. O sea, se va repitiendo así como la región organizadora de nucleolo. También es en tánder. El DNA está conservado, cuya función es cicatrizante del extremo de los cromosomas y es responsable de la individualidad de cada cromosoma. También es el punto de ligación de los cromosomas a la envoltura nuclear, y en la meiosis la sinapsis comienza a nivel de los telómeros. Si por algún motivo el cromosoma, pierde un extremo, o sea, pierde los telómeros del cromosoma, estos tienden a pegarse entre ellos, ¿sí? Inclusive pueden llegar a encontrar estructuras que se conocen como anillos, cromosomas en forma de anillos. Por eso que le dicen que es cicatrizante el extremo del cromosoma. Los tipos de cromosomas. Tenemos metacéntrico cuando tiene dos brazos iguales, ¿sí? Tanto el superior como en este caso superior e inferior. Submetacéntrico cuando el brazo, digamos, el brazo mayor tiene un brazo mayor y el centrómero se va aproximando cada vez más hacia los telómeros. Subtelocéntrico cuando ya está cerca del telómero, y acrocéntrico cuando solamente tiene un pequeño segmento de ADN que sería donde se encontrarían los telómeros. Bueno, cuando la persona se encuentra por primera vez con la metafase de una especie, tiene que clasificar los cromosomas, ¿sí? Y generalmente lo hacen teniendo en cuenta estos cálculos. Por un lado tenemos razón entre los brazos, que sería la división entre el brazo largo y el brazo corto, o si no se determina también el índice centromérico, que sería brazo corto por 100 dividido la longitud del cromosoma. Para cada tipo de cromosoma tenemos un valor. De esa manera la persona va ubicando los pares cromosómicos de acuerdo a digamos, a la numeración que alcanza. Esto se hace con un compás, con un compás de punta, doble punta. Se van tomando pedacitos de todo el cromosoma, eso se pasa, se agujerea
un papel que está, serían dos papeles, entre cada papel se coloca papel carbónico y van haciendo así, digamos, puntos, ¿sí? Y después, después se van tomando las mediciones y de acuerdo a donde caiga la medida, corresponde a un cromosoma metacéntrico, submetacéntrico, subtelocéntrico o acrocéntrico. Esto es lo que más es la clasificación que se utiliza en animales. En vegetales pueden encontrar otro tipo de clasificación, pero esto es lo que se usa en animales. El cariotipo. Podemos tener el cariograma o el ideograma. En el cariograma se considera el número par de cromosomas, o sea, 2N, y se utiliza fotografías. ¿Sí? En el ideograma se utiliza el número haploide de cromosoma y se hacen dibujos, o sea, son esquemas los que se van haciendo. Después vamos a ver qué es un ideograma y qué es un cariograma. Tenemos cariotipos simétricos cuando o sea, hay una mayor uniformidad en el tamaño y la forma de los cromosomas. Después tienen cariotipos asimétricos, que ya hay una gran variedad de tamaños y forma entre los cromosomas. Eso se da mucho en aves y en reptiles. Esto, por ejemplo, es un cariograma. ¿Qué significa? Ustedes miran en el microscopio, ven la metafase. En la metafase, por supuesto, no está ordenada de esta manera. Entonces sacan una fotografía, ¿sí? Estas son células somáticas. Sacan una fotografía y después tienen que ir recortando los cromosomas y uniéndolos en pares, ¿sí? De acuerdo a su tamaño y a su morfología. Por ejemplo, un cariotipo, un cariograma de un pez que se llama Pariona fines, en donde pueden ver que la hembra es ZW1, W2, esto sería los cromosomas sexuales, y el macho es ZZ. ¿Sí? Entonces, estos serían cromosomas sexuales múltiples, se llaman así, cuando ustedes encuentran de esta manera. Entonces, Z, W1 y W2. Y este sería ZZ. Homogamético el macho, heterogamético la hembra. Este es un ideograma de un caballo, Equus caballus, en donde ustedes dibujan los cromosomas, ¿sí? El número haploide, y van poniendo las bandas, ¿sí? Pues vamos a suponer que bandas que entonces van poniendo en su cromosoma las banditas que va a ir teniendo el cromosoma 1, o el cromosoma 2, y el 3, o sea, van poniendo en todos los cromosomas sus respectivas bandas. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de citogenética de animales domésticos, o sea, cuántos cromosomas tienen cada especie. Comenzamos con el Bos taurus, que sería la vaca lechera, o sea, también el Shorton o las europeas, ¿sí? Entonces ellas tienen 2N igual a 60 cromosomas, todo esto, si ustedes cuentan, son 60 cromosomas. De estos 60 cromosomas, 29 son pares autosómicos, se llaman, ¿sí? Y después tienen los pares sexuales. Como ven, en el bovino son todos acrocéntricos, ¿sí? Salvo el par sexual, que sería el X y el Y serían submetacéntricos. El Y sería de menor tamaño que el X, ¿sí? Y en este caso, como tiene 2X, sería el cariotipo de una hembra. El Bos indicus también tiene 60 cromosomas, ¿sí?
tienen 29 pares de cromosomas autosómicos, ¿sí? Que son todos acrocéntricos. Y los pares sexuales. La hembra es un metacéntrico, igual que el Bos taurus, pero el cromosoma ahí es acrocéntrico, mientras que en el otro, tanto el X como el Y eran submetacéntricos. Así ustedes entonces pueden diferenciar un Bos taurus de un Bos índico. Después tienen la capra hircus, que es la cabra. Ella tiene también 60 cromosomas. Tienen 29 pares de cromosomas autosómicos, que son todos acrocéntricos. Y el par sexual, que sería acrocéntrico el X y el Y sería submetacéntrico. Acá tienen dos acrocéntricos, entonces este es el cariotipo de una hembra. Ovis aries es el ovino. Él tiene 54 cromosomas. 54. 26 pares de cromosomas, todo esto que está acá, 26 pares de cromosomas son autosómicos y entre ellos tenemos los metacéntricos y estos son todos acrocéntricos. A partir de acá ya son todos acrocéntricos. Y después tenemos que el X es acrocéntrico y el Y es submetacéntrico. Acá tiene dos acrocéntricos, entonces el cariotipo de una hembra. Siempre el Y es más pequeño, ¿eh? Bubalus bubalis, que es el búfalo. Él tiene 12 n igual a 50 cromosomas. Tiene 24 pares, que serían todos los que están aquí, 24 pares de cromosomas autosómicos en donde van a tener submetacéntricos y acrocéntricos. Todos estos ya son acrocéntricos. Tenemos que el X es acrocéntrico y el Y también es acrocéntrico, pero más chiquito. A veces como tanto el macho como la hembra tienen la misma cantidad de cromosomas autosómicos, son las mismas estructuras, entonces se suelen poner de esta manera. ¿Sí? Se coloca el cariotipo de uno de los sexos y después se colocan los pares cromosómicos sexuales. Pero la verdad que no sé si este es un macho o una hembra porque pusieron los, ¿cómo se llama? Los cromosomas sexuales de una hembra y de un macho. Creo que le quede claro que, vamos a suponer, si yo elimino a este sería el cariotipo de una hembra y si yo elimino a este sería el cariotipo de un macho. Sus escrofa, que son 2 n igual a 38 cromosomas. 18 pares autosómicos tienen. Todo esto sería entonces autosómicos. En donde van a encontrar metacéntrico, este por ejemplo, submetacéntrico estos, y acrocéntrico todo lo que están acá. Y tanto el X como el Y son metacéntricos. Aquí tiene un par de cromosomas X, entonces es una hembra. Ecus caballos. Este tiene 2 n igual a 64 cromosomas. Todos estos son autosómicos. ¿Sí? Menos eso que están ahí, el X, perdón, el X y el Y. Bueno, el X es metacéntrico y el Y es acrocéntrico. Entonces este es el cariotipo de un macho. Ecus asinus. 2 n igual a 62 cromosomas. Tiene 30 pares de cromosomas autosómicos, entre los que pueden encontrar metacéntricos, ¿sí? Metacéntricos más chiquitos, metacéntricos, submetacéntricos, ya esto que está más cerca, el centrón está más cerca del extremo, digamos, de los telómeros, y después tienen todos los acrocéntricos. Tenemos que el
X es metacéntrico, aunque acá está muy condensado, por eso parece un metacéntrico, pero es metacéntrico, y el Y es acrocéntrico. A veces cuando los cromosomas están muy condensados es difícil identificar perfectamente su morfología, por eso es que se hacen muchos cariotipos hasta que uno encuentra un cariotipo más, digamos, descondensado y en donde se pueda ver mejor la estructura o la morfología de los cromosomas. Después tenemos Feliscatus, que es el gato, tiene 2N igual a 38 cromosomas, 18 pares de cromosomas autosómicos, en donde pueden ver metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Tenemos que tanto el X y el Y son metacéntricos. Bueno, en este se nota que es metacéntrico, pero este como está muy condensado parece más acrocéntrico. Canis lupus familiaris, que el perro, tiene 2N igual a 78 cromosomas, tiene 38 pares de cromosomas acrocéntricos. Es impresionante la cantidad de cromosomas acrocéntricos que tiene y a veces es muy difícil identificar los más pequeños, variar, digamos, lo más pequeño. Con relación al par sexual, vemos que es metacéntrico, el X en señal de las hembras y el Y es acrocéntrico. Acá son dos metacéntricos, entonces una hembra. Bueno, esto por ejemplo es un ejemplo de cariotipo asimétrico. Ahí pueden ver cómo tienen cromosomas enormes y después cómo tienen cromosomas muy pequeños que hasta es difícil parear. Entonces se le pone uno al lado del otro de acuerdo al tamaño. Bueno, estas son es la gallina. Tiene 2N igual a 78 cromosomas, 38 pares de autosomas donde pueden tener submetacéntrico, no, este es submetacéntrico, subtelocéntrico, y bueno, y acá van a tener acrocéntrico, esto es acrocéntrico también, acrocéntrico. El Z es metacéntrico y el W también es metacéntrico, pero más chiquito. Después tenemos el Anas platyrinchos domesticus, que sería el pato, ¿sí? Bueno, este tiene 2N igual a 80, 39 pares autosómicos, ¿sí? Tenemos entre ellos, serían submetacéntricos y todo esto debe ser todo acrocéntrico. El Z es subtelocéntrico y el W submetacéntrico. Bueno, esa sería entonces la estructura cariotípica de las especies domésticas, ¿sí? Ahora vamos a ver las alteraciones del sistema cromosómico. ¿Para qué sirve? ¿Sí? La importancia que poseen las alteraciones cromosómicas en el campo de la medicina veterinaria radica en que casi todas ellas disminuyen la fertilidad de los animales portadores. Esta disminución se debe a dos causas. Primero, reducción o ausencia total de gametas viables. Y otra, la mortalidad de los embriones. Con relación a la clasificación, tenemos alteraciones en el número de cromosomas y tenemos alteraciones en la estructura de los cromosomas. Muy bien, con relación al número de cromosomas, tenemos lo que se llama euploidía o poliploidía. Pueden encontrar de esas dos maneras. En este caso hay una variación en el lote completo del cromosoma. Vamos a suponer que tenemos una especie que tiene 2N igual a 8 cromosomas, ¿sí? Vamos a suponer que existe una así. Entonces, el número haploide de ella, o sea, el número que encontraríamos en la gameta sería N igual a 4.
Eso sería lo que se encontraría en las gametas, sería en la fase haploide. En las células somáticas encontrarían 2N igual a 8, porque acuérdense que de la unión de dos gametas se produce el individuo. Si una gameta tiene 4, la gameta femenina tiene 4, la gameta masculina tiene otros 4, se unen y van a formar un individuo diploide con 2N igual a 8 cromosomas. Ahora, un individuo triploide. Dijimos que, o sea, variación en el lote completo de cromosomas. En este caso, en un triploide sería 2N igual a 3X igual a 2. ¿Qué quiere decir? O sea, 3 tienen que ustedes multiplicar por el número haploide de cromosomas. Entonces, 3 por 4 es igual a 2. Y si ustedes cuentan, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cromosomas. Esto sería un triploide. Si fuera tetraploide sería 4 por 4. 4 por 4, 16. El origen. Numerosas causas pueden producir individuos poliploides. Una de ellas, fecundación de un óvulo. Un óvulo tendría, en el caso anterior, tendría 4 cromosomas por 2 espermatozoides. Por 2 espermatozoides. Cada espermatozoide tendría 4 y el otro 4. Se produciría entonces un juego de 3 cromosomas, ¿sí? Entonces en este caso sería triploide. También puede ser por fallo en la división meiótica, produciendo gametas diploides, capaces de formar individuos poliploides. ¿Sí? Imagínense una gameta que en vez de ser haploide es diploide, se une con otra gameta que en vez de ser haploide es diploide, tendrían un tetraploide. Esto, por ejemplo, para mostrar en embriones de gallina. Esto sería un cariotipo haploide, un cariotipo diploide, un cariotipo triploide y un cariotipo tetraploide. Ven que van aumentando. Esto, por ejemplo, es en Randia Kellen, que es un bagre, en donde se produce triploidía natural, se produce triploidía natural. Fíjense, esto sería entonces un cariotipo diploide normal y aquí estaríamos con un cariotipo triploide. Esto se sucede porque como la fertilización del óvulo por el espermatozoide del pez se hace en forma externa, entonces por ahí muchas veces los cambios de temperatura pueden dar origen a individuos triploides. La neuploidía es la variación de determinados pares cromosómicos. Esto ya es determinados pares cromosómicos. El otro era lote completo. Esto es algunos cromosomas. Tenemos el caso de la monosomía. Tenemos vamos a suponer que esta especie tiene 8 pares de cromosomas, ¿sí? Pero se perdió uno. Entonces sería una monosomía del cromosoma 1. Se perdió acá un cromosoma 1. Entonces se escribiría 2N menos 1. En la nulisomía del cromosoma 1. Acá se perdió el par cromosómico. Obvio que esto es inviable. O sea, el individuo, o sea, es una situación letal, digamos. No va a sobrevivir. Pero en este caso sería 2N menos 2. Después tenemos una trisomía, donde aparece un cromosoma de más, ¿sí? Un cromosoma 1 de más, digamos. Entonces sería 2N más 1. Entonces estas son todas las anotaciones que pueden tener. En la tetrasomía aparece ya otro cromosoma 1 de más, entonces sería 2N más 2. El origen.
También diversos accidentes durante la meiosis, que pueden producir pérdida o ganancia de cromosomas. Una de las explicaciones es la no disyunción en la primera división. Aquí tiene, por ejemplo, los cromosomas homólogos, sino que están de diferentes colores, para poder ver más cómo es el sistema. Este tendría que irse a digamos, a este polo y formar esta célula. Y este tendría que ir a este polo y formar esta célula. Pero ¿qué pasa acá? Los dos se van para el mismo polo y se rodea la membrana nuclear, ¿sí? Acá estarían los dos homólogos y acá no hay nada. Entonces, fíjense, acá después este se va para un lado, el amarillo, el verde se va para otro lado. En este caso, el amarillo se va para un lado y el otro para el otro lado. Entonces acá vamos a tener 2N más 1. Tendríamos una trisomía. Porque supongo decir que vamos a poner que este óvulo se une con un espermatozoide normal, tendríamos entonces un cromosoma de más. Lo mismo pasaría acá. N más 1, trisomía. ¿Y qué pasaría acá? No aparecen los representantes de esos cromosomas. Entonces va a ser N menos 1. N menos 1. O sea, este óvulo, vamos a suponer, se une con un espermatozoide normal y vamos a tener solamente el cromosoma del espermatozoide, pero no del óvulo. Entonces sería no disyunción en la primera división. Pero ¿qué sucede cuando hay una no disyunción en la segunda división? Tenemos que en la primera división ocurre todo normal, este va para acá y este va para acá. Todo bien. Pero ¿qué pasa? En este caso, estas dos cromátides hermanas se van para el mismo polo. Entonces yo voy a tener un individuo N más 1. Imagínense que este se une con un espermatozoide normal, entonces voy a tener una trisomía. Acá no voy a tener representante de este cromosoma, pero sí el del espermatozoide. Entonces voy a tener N menos 1, la monosomía. Y en este caso sí va a ser normal. Bueno, este es un ejemplo de la trisomía del par 28, ¿sí? En un ternero que nace vivo pero incapaz de sobrevivir. Sería 2n igual a 61. Acuérdense que en el bovino era 60, más los cromosomas sexuales. Entonces tenemos acá la notación 2n más 1. Tengo acá un cromosoma de más. Entonces esa sería una trisomía del par 28. Este es un ejemplo en yegua donde tengo una monosomía del cromosoma X, o sea, se perdió un cromosoma X, solamente o sea, aparece este cromosoma X. Que esto también es una hibridación in situ fluorescente FISH, que acá, fíjense, el cromosoma sexual aparece con esta marcación amarillenta, ¿sí? El resto es rojo. Acá solamente está solamente se marca el cromosoma sexual. Entonces sería 2n igual a 63XO. Tendría que haber sido 64. Entonces la notación es 2n menos 1. En este caso, una trisomía del X aparece 1, 2, 3 cromosomas X. Entonces sería 2n64 XXX, trisomía del cromosoma X. Entonces sería 2n más 1. Entonces eso serían todas las aberraciones cromosómicas numéricas. Ahora vamos a empezar con las aberraciones cromosómicas estructurales. Primeramente vamos a hablar sobre la variación en un único cromosoma. Primer ejemplo es la delección o deficiencia, que es la pérdida, digamos, de un segmento cromosómico que no incluya el centrómero. Acuérdense que si perdemos el centrómero, ese ADN se va a perder, ¿sí?
Entonces, porque no va a poder migrar hacia los polos y va a formar el micronúcleo que dijimos anteriormente. Tenemos que la de elección puede ser terminal o puede ser intercalar o intersticial. Entonces, tengo este cromosoma normal con los segmentos A, B, C, D, E, F, G. Si fuera terminal, entonces tengo A, B, C, D, E, F, G se perdió. Si fuese intercalar, tengo A, B, C, D, E, F se fue y me quedó G. O sea, digamos, intersticial o intercalar sería en el medio. Nunca tiene que incluir al centro. Apareamiento cromosómico en la meiosis durante el paquitén. Acá tenemos entonces el heterocigoto, se llama heterocigoto para la delección. Entonces este sería el cromosoma normal y este sería el cromosoma con delección. Se perdió FG. Entonces, ¿qué hace el cromosoma normal para que se apareen o sea, alineen perfectamente los segmentos del cromosoma? Entonces, él hace esto, forma una especie de haz o bucle, ¿sí? Entonces, así entonces las secuencias homólogas pueden alinearse. Entonces tenemos A, B, C, D, se perdió esta parte, y G. Se alinean D y G. Y esta parte que se perdió, bueno, en este el que se perdió, ¿no? Pero sería el EF que se perdió. Un ejemplo de elección en bovino sería la displasia ectodérmica anhidrótica bovina, que el individuo presenta hipotricosis y dentición incompleta. Esto sería la hipotricosis y acá sería, ven que le falta el folículo piloso, no se ve las glándulas como tendría uno normal, ¿no? Las glándulas sudorípadas o las glándulas sebáceas, ni tampoco el folículo piloso. Queda en esta estructura, es un corte histológico, entonces se vería de esta manera. Después tenemos la duplicación, que es la repetición de un segmento cromosómico cualquiera. También puede ser terminal o intercalar o intersticial. Entonces vamos otra vez con el cromosoma normal, que es A, B, C, D, E, F, G. Y vamos a suponer que tenemos una duplicación cromosómica en tándem. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, F, G. Ese sería terminal. Ahora, si fuese intercalar, tengo A, B, C, D, E, F, G. Eso es entonces en tándem terminal, en tándem intercalar. Bueno, acá tenemos entonces el apareamiento cromosómico en la meiosis durante el paquitén. Tenemos, este sería entonces el heterocigoto así para la duplicación. Este sería el normal y este es el que estaría duplicado. Entonces el que forma la asa, entonces en este caso sería el duplicado, ¿sí? Así las secuencias homólogas se pueden alinear. Entonces este es el normal, entonces sería AA, DD, CC, DD, EE, F, F. EF formaría el asa y vuelve a alinearse G con G. El ejemplo que tenemos es la duplicación génica y senodermoide, que es una duplicación en la región que incluye 3 genes, que es el F, G, F, 3, 4 y 19, que regula el crecimiento y orientación de los folículos pilosos, ¿sí? También, y el cierre del tubo neural, que ustedes saben por embriología, que es el que va a dar origen al nervio central, ¿no? Entonces, la gravedad se produce de acuerdo a cuánto es la abertura que tiene acá del tubo neural, ¿no?
Las inversiones. Esto ocurre cuando un segmento es quebrado en dos puntos y se reorganiza de forma invertida. Si el segmento invertido contiene el centrómero, entonces la inversión se la conoce como pericéntrica. Peri, entorno. Ahora, si no contiene el centrómero, se llama paracéntrica, para al lado. Entonces tenemos A, B, C, D, E, F, G, sería normal, y para una pericéntrica tendríamos A, se cortaría aquí, aquí, da un giro de 180 grados, entonces acá tendríamos C y acá tenemos B, D, E, F, G. Ahí incluye entonces al centrómero. Ahora, cuando no incluye al centrómero, tenemos A, B, C, supuestamente acá se cortó, D fue para este lado y E para este lado, porque hace un giro de 180 grados. En la meiosis, para la inversión de una heterocigota paracéntrica, tenemos aquí el normal A, B, C, D, el invertido A, C, D, D. Entonces, cuando se produce el paquitene, como dijimos anteriormente, se unen los cromosomas, entonces tenemos que este hace un asa y este hace un rulo, y el invertido hace un rulo. Entonces tenemos A, B, C, D, que sería normal. Después tenemos A, B, acá hay un intercambio, pasamos a C, ¿sí? C, y vamos para acá, ay, perdón, vamos para acá y vamos para la. Entonces, vemos otra vez. A, B, voy para acá, C y A. En el otro caso tenemos el D, a ver, comienzo por acá. D, C, entro por acá, B, D. Y después el que está en el medio que no hubo intercambio es el invertido. Entonces al final de la primera meiosis yo voy a tener A, B, C, D, A, B, C, A, D, B, C, D, D, B, C, A. Este sería, al finalizar la segunda meiosis, tendría un producto normal, un producto en donde voy a tener duplicación de A y delección de D, otro producto donde voy a tener duplicación de D y delección de A, y después tenía un producto que va a estar invertido. Esto sería entonces en la pericéntrica. ¿Qué pasa en la paracéntrica? Voy a tener normal, que sería A, B, C, D, E. Después tengo esto, que voy a tener A, B, entro por acá, C, ya es rojo, ¿no? D, E, A y centrómero. Después voy a tener el invertido que va a estar normal y después tendría el otro que sería E, digo por acá, E, D, C, D, E. ¿Qué voy a tener? Voy a tener un fragmento acéntrico que se va a perder. Después tengo lo que mencioné anteriormente, pero como hay dos centrómeros, puede que este tire para un lado y este tire para el otro lado, entonces se puede producir un quiebre en cualquier punto de esta cromática. Vamos a suponer que se produjo aquí. Entonces, ¿qué voy a tener? Un producto normal. Tengo un producto donde hay delección, ¿sí? No lo tengo al E. Un producto que tiene elección, falta C, B, C, D y E, y después tengo otro producto que sería con la inversión, ¿sí? A, B, C, D, E. Acá dice normal, bueno, pero sería un producto invertido. Este corte, pues, acá en este ejemplo le ponen que es por acá, pero puede ser por aquí, ¿entienden? No sé,
dependiendo de dónde se produzca el corte. Bueno, con relación a la gametogénesis en las inversiones, como vieron ustedes, van a producir gametas viables portadoras y no portadoras de la inversión, como dijimos, vamos a ponerle acá. No portadoras y portadoras de la inversión. Pero ¿qué también van a tener? Como consecuencia del sobrecruzamiento meiótico, van a tener recombinantes con duplicaciones y deleciones. Vamos a ver en este, donde ustedes van a tener los recombinantes que van a tener o duplicaciones o deleciones. Por ejemplo, acá hay una delección de D y acá en este hay delección de A. Bueno, este es una inversión pericéntrica, también en el pescado que se llama Perigon affinis, en donde él se caracteriza por tener cromosomas submetacéntricos, ¿sí? Y por inversión pasa a tener cromosomas acrocéntricos. Hace un giro de 180 grados y de tener cromosomas metacéntricos, algunos individuos tienen cromosomas acrocéntricos y otros individuos tienen cromosomas metacéntricos y acrocéntricos. ¿Sí? Este es el caso de una inversión paracéntrica en el brazo corto, ¿sí? Este sería normal, se produce un corte acá, entonces esto gira. Y este que está acá, fíjense al lado de esta banda oscura también, pasa a estar, al invertirse, pasa a estar próximo al centrómero. Esto entonces se produce en el cromosoma 9 en porcino. Los individuos son de fenotipo intersexo, ¿sí? Cariotipo 38XX, y entonces intersexo es porque tiene genitales externos femeninos y gónadas hipoplásicas con cordones seminíferos y folículos ováricos. Por eso es intersexo. Entonces este sería el normal y este el invertido. Ahora variación en más de un cromosoma. Tenemos la fusión céntrica. Aquí no hay disminución de DNA, sino que se mantiene la misma cantidad de DNA y es un tipo de translocación, a veces se la conoce como translocación robertsoniana, en donde ustedes, por ejemplo, tienen cromosomas acrocéntricos normales y un cromosoma de un par no homólogo se une a otro y forma un cromosoma metacéntrico. Se fusionan. O sea, aquí no hay pérdida de material genético, ¿sí? Solamente que serían dos pares diferentes de cromosomas acrocéntricos se fusionan y forman un cromosoma metacéntrico. Este es el caso en bovinos que produce, ya le dije que todas producen infertilidad, ¿no? Entonces este es un caso de un toro en que tenemos una fusión de los dos cromosomas acrocéntricos del par 1 con los dos cromosomas acrocéntricos del par 29. Entonces tienen cromosomas subterocéntricos, ¿sí? Esto es lo mismo también, pero ya una fusión céntrica en una vaca, en donde se fusiona el cromosoma 1, ¿sí? Que estaría acá, uno de los pares del cromosoma 1, y uno de los pares del cromosoma 29. Después tenemos lo que se conoce como translocación recíproca, que cuando dos cromosomas combinan partes entre sí, pero no son homólogos, ¿eh? Entonces, vamos a suponer, esto sería un par cromosómico, otro par cromosómico, entonces ellos intercalan, digamos, porciones de ADN. Entonces, fíjense, acá el amarillo fue aquí y el rojo de este pedacito acá fue aquí. Como en el paquitene van a formar de esta manera, ¿sí? Van a formar una especie de cruz, ¿sí? Entonces vamos a tener segregación
alterna, en donde los cromosomas normales van para un polo y los cromosomas que tienen la traslocación van para otro polo. Después también podemos tener la figura de alterna segregación, adyacente 1, una segregación adyacente 1, en donde ustedes tienen el cromosoma normal y el cromosoma invertido, ¿sí? O sea, sería no par, digamos, ¿no? Entonces tenemos un cromosoma normal y un cromosoma invertido. Acuérdense que estos no son pares. Ahora tenemos la segregación adyacente 2, que como le dice el dibujito acá, es re rara, en donde los dos homólogos, el normal y el que tiene la inversión, van para un polo normal y su homólogo que tiene la inversión va para otro polo. Eso en la anafase 1. En síntesis, ¿cuáles son los más viables? Son los que presentan esta estructura, segregación alterna. No así la adyacente 1 y la adyacente 2 que producen gametas inviables. No son viables porque van a encontrar muchas delecciones y duplicaciones. Bueno, este sería una translocación recíproca. Este es un cariotipo normal de un cerdo. Y acá se produce una translocación entre el par, o sea, uno de los cromosomas del par 1 que pierde el brazo Q menos, que eso Q menos significa que pierde una porción del brazo mayor, y tenemos que con el par 11, quien gana, ¿sí?, una porción mayor en el brazo menor, por eso dice P positivo. ¿Sí? Entonces, este le dio un pedacito a este y este le dio un pedacito a este, ¿sí? Pero este, digamos que se dio más que este, digamos. Sí, Martín. En cualquier especie, este término se utiliza para determinar a las hembras estériles nacidas junto con un gemelo macho. Bueno, los procesos que dan lugar en las hembras Martín son la ovulación de al menos 2 óvulos, y la posterior fecundación de uno de ellos por un espermatozoide, portador de cromosoma X y otro portador de cromosoma Y, para producir por lo menos 2 cigotos, uno macho y otro hembra. ¿Qué va a suceder? Puede fusionarse los coriones de un cigoto macho y otro hembra, y se va a producir una anastomosis de sus vasos sanguíneos, dando lugar a una circulación común entre los dos embriones. Al hacer una circulación común entre los dos embriones, va a haber transferencia de células y posiblemente de una u otra sustancia entre los dos embriones. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, en el cariotipo de esta hembra, 2n igual a 60, XXXY, que es una vaca Martin de la raza Holstein, ustedes van a ver que va a tener células que presentan, o sea, digamos, los cromosomas sexuales de las hembras, y otras células van a tener los cromosomas sexuales X, y que sería de un macho. ¿Estamos? Eso sería Martin. Entonces, los cigotos que comparten una circulación en común y que se van a estar transfiriendo, digamos, pasando sustancias o células entre sí. Esto es diferente a lo que se conoce tanto en biología como en genética como mosaico genético o mosaicismo, que también es una alteración genética, pero en un mismo individuo. Entonces, en ese mismo individuo va a coexistir 2 o más poblaciones de células con diferentes genotipos, originadas a partir de un mismo cigoto. En el otro eran los 2 cigotos que iban a estar compartiendo, entonces dijimos células y, ¿cómo se llama? Sustancias. Esto ocurre en un mismo cigoto. Entonces, la causa de esa anomalía
es un error muy temprano en la división celular del cigoto, que va a producir una mutación que se transmitirá a la célula derivada de esa mutación, pero no a las restantes, o sea, solamente a las células que derivan esa mutación. Las otras células no van a presentar esa mutación, ¿está? Entonces esto va a dar origen a poblaciones de células, ¿sí? 2 o más poblaciones de células diferentes. Bueno, es importante no confundir el mosaicismo con una quimera, que sería el caso anterior que habíamos mencionado, que es también en un organismo con poblaciones celulares de material genético diferente, pero que proviene de la unión de células de 2 cigotos distintos. Entonces, acuérdense, mosaicismo es un solo cigoto. Quimera son 2 cigotos distintos. Y esto, por ejemplo, se da en una raza, ¿no? Bos indicus, raza Gaolao. Gaolao. Este, por ejemplo, sería el metafase y cariotipo normal. Pero fíjense, ya como él tiene varios tipos celulares, no es que tiene solamente 2, en él aparecen varios cariotipos diferentes, ¿sí? O metafases diferentes. Estamos mirando si podemos notar. En una, por ejemplo, en esta, sí que es una metafase anormal, en el par 28 él tiene una trisomía. En esta tiene una monosomía en el 27 y acá tiene también una monosomía en el 29. O sea que este individuo, que es un mosaico, presenta diferentes tipos cromosómicos, ¿sí? Lo que supongo que debe ser material del cual se le tomó, debe ser de sangre, o sea, esto deben ser células blancas, ¿sí? Acuérdense que no puede ser de los glóbulos rojos porque no tienen núcleo, entonces serían células blancas. Bueno, esto sería todo entonces. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de todo esto?